Damos inicio entonces al panel El rol de la región como proveedora de alimentos. Este panel está auspiciado por KWS. Invito a subir al escenario a Marcelo Regúnaga, coordinador en Argentina del Grupo de Países Productores del Sur. Nicolás Albertoni, profesor de la Universidad Católica del Uruguay, nos va a acompañar de forma virtual. Romina Gallá, especialista en comercio internacional y economía del conocimiento. Y Nelson Illescas, director de la Fundación INAI. Bueno, buenos días a todos. Como mencionaron en el anuncio, hoy vamos a analizar cuál es el rol de la región en la alimentación del mundo. La agricultura se inició este año con un escenario que ya venía con cambios importantes en todo lo que era el marco institucional y desequilibrios ya entre la oferta y la demanda que había dado lugar a aumentos de precios. Pero a partir de la invasión rusa a Ucrania se han registrado cambios que en realidad todavía no se sabe bien cuáles van a ser los alcances, pero desde ya se ha producido un cambio de clima, un cambio de escenario que nos está replanteando muchísimo, en primer lugar, el rol de los alimentos en la geopolítica mundial. Esto nos está planteando nuevas alianzas, nuevos flujos del comercio, están generándose aumentos de precios sustanciales. Esos aumentos de precios para algunos países generan, como en el caso nuestro, oportunidades, pero también son importantes desafíos para todos los temas de seguridad alimentaria. Pero además, esta disrupción que ha provocado la invasión rusa a Ucrania está generando una serie de dificultades en el comercio mundial de granos en particular, especialmente los que Ucrania y Rusia exportan, pero también de fertilizantes. Y además se ha producido una disrupción en todas las cadenas de valor. O sea, hoy el mundo está enfrentando un escenario de gran incertidumbre donde los granos, en general los alimentos, pero también los fertilizantes, están planteando dificultades para muchos países y oportunidades para otros. La idea de este panel justamente es analizar estos distintos aspectos en un escenario que, como seguramente van a comentar los expositores, es un escenario todavía incierto, porque la guerra no terminó, no sabemos cómo va a reorganizarse la geopolítica y las alianzas a nivel mundial, y bueno, la idea es entonces analizar estos temas. Nosotros hoy tenemos 3 expositores, 2 presenciales y 1 por streaming. Vamos a iniciar el panel con Nelson Illescas. Nelson Illescas es el director de la Fundación INAI, del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales. Es profesor de la Universidad Austral y en la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro consultor del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es abogado, tiene una maestría en Relaciones Internacionales cuya tesis tiene en curso y además está cursando la maestría en Derecho y Economía en la Universidad de Itela. Es consultor en temas relacionados al derecho internacional. La idea es que frente a esta invasión de Rusia a Ucrania se ha generado una alteración de los precios, tanto de los productos como de los insumos, y se están produciendo cambios en los flujos del comercio mundial, y Nelson va a abordar un poco estos temas.
Bueno, muchas gracias Marcelo y muchas gracias a Maizar por la invitación a exponer este año. Y como bien mencionaba Marcelo recién en la presentación, la idea es hacer algunos apuntes desde el sector, básicamente sobre precios, básicamente sobre las medidas de respuesta que han tomado los distintos países y algunas opciones a futuro para la región, pero enfocándonos finalmente en el caso de Argentina. Bueno, un poco ya conocemos el impacto del conflicto bélico en Ucrania. Vimos cómo afectaron los flujos comerciales para muchos productos, de los cuales tanto Ucrania como Rusia son principales productores o principales exportadores. Eso ha generado que las commodities agrícolas, las commodities energéticas, también los minerales, hayan escalado, hayan subido sus precios a niveles récord respecto de campañas anteriores. Y eso tiene que ver también por la función o el rol de estos países como abastecedores. Sabemos que Ucrania es el cuarto exportador global de maíz. Entonces, cuando sacamos de la ecuación de abastecimiento a nivel internacional a uno de sus principales jugadores, los efectos se empiezan a sentir. Lo mismo sucede con Rusia. Rusia, afectado por sanciones que le han aplicado la mayoría de los países del mundo, deja de ser un actor relevante en el comercio, por ejemplo, de fertilizantes, petróleo y también gas, generando consecuentes efectos sobre precios internacionales que ya venían de un contexto o de un momento previo con un pico ascendente. O sea, veníamos de una campaña previa o de un año previo donde la inflación se estaba acelerando a nivel global y hoy por hoy encontramos que los precios de los alimentos se encuentran por encima de incluso momentos de crisis alimenticias como fueron el año 2008 y el año 2011. El año 2011, recordemos incluso que fue el año de la primavera árabe. Entonces, se ve con mucha preocupación a nivel internacional esta escalada de precios internacionales. Si bien en los últimos 2 meses el índice de FAO ha mostrado una pequeña retracción, todavía los precios internacionales de las commodities, de los productos alimenticios, están en un nivel récord. Y esto también se traslada a los insumos, es decir, precio del petróleo, precio del gas y precios de fertilizantes, o sea, principales insumos para la producción agrícola, sobre todo para lo que es la producción de maíz. Ahora, esto ha venido acompañado por medidas que no han sido necesariamente las adecuadas para frenar esta escalada de precios, sino por el contrario, que han exacerbado este aumento de precios. Y nos referimos a restricciones a las exportaciones que se han tomado a lo largo y ancho del mundo. Y tiene una correlación bastante precisa con lo que es el aumento de precios que se ha visto en los últimos meses. Ahora, no solo ha habido restricciones a las exportaciones, sino también ha habido algunos movimientos del lado de la demanda que también han llevado a mayor incertidumbre a nivel internacional. Es decir, tenemos del lado de la oferta derechos y restricciones a las exportaciones, no solamente en Argentina, sino en grandes jugadores como por ejemplo el caso de Indonesia, restringiendo la exportación de aceite de palma, un producto muy correlacionado a lo que es aceite de girasol, también afectado por el conflicto bélico en Ucrania. Pero también tenemos países que ante el temor de no poder reponer stocks empiezan a adelantar compras, empiezan a adelantar contratos y reducen aranceles, que la reducción de aranceles en otro contexto sería bienvenida, pero en este contexto lo que genera es mayor tirantez en los mercados donde los stocks ya estaban bastante restringidos. Ahora, ¿cómo afecta esto o cómo la salida de Ucrania afecta al mercado de maíz? Ahí lo que vemos es los principales destinos de exportación de este producto saliendo desde Ucrania y vemos cómo, por ejemplo, el caso de China, Países Bajos, Egipto, España, son países que se presentan como mercados muy relevantes para el maíz ucraniano. Y si lo vemos del otro lado, si vemos a estos países cómo se abastece su canasta de importaciones, vemos, por ejemplo, el caso de China, donde casi la mitad de sus importaciones globales de maíz, que han venido creciendo en estos últimos años, provenían de Ucrania. Y acá me permito una aclaración incluso que es de relevancia. Los principales 3 exportadores de maíz, como todos sabemos, son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Los 3 producen y exportan en mayor medida productos que son genéticamente modificados.
mientras Ucrania lo hace respecto de maíz convencional. Es decir, estamos sacando de la ecuación un productor de maíz convencional y difícilmente podamos encontrar otros que puedan reemplazar este tipo de producto. Y entonces, en este contexto de escasez relativa, los focos se paran sobre los principales exportadores netos a nivel global. Y aquí es donde la región tiene mucho para decir y sobre todo mucho para hacer. Me refiero principalmente al caso de Argentina y sobre todo de Brasil, principales exportadores netos de productos agroalimentarios y también de maíz. Fíjense cómo hacia el final del gráfico veíamos cómo venían creciendo tanto Rusia como Ucrania como abastecedores de productos agroindustriales. Estos dos jugadores se prevé que en la campaña actual y en la campaña que viene dejen de tener este rol tan preponderante. Entonces, presión extra sobre el resto de los exportadores. Entonces, en esta campaña, en este corto plazo, en esta campaña que ya está lanzada, lo que primero vemos es que Ucrania ya se considera fuera del mercado por cuestiones logísticas, cuestiones de infraestructura, imposibilidad de recolectar la campaña o imposibilidad de sacarla de los propios silos porque los puertos o están afectados o directamente las compañías navieras no quieren dirigirse al Mar Negro por temor a afectación de sus buques. Rusia, por otro lado, está afectado por sanciones. Si bien sabemos que Rusia sigue abasteciendo de ciertos productos al mundo, cada vez más empieza a cerrar el cerco sobre sus exportaciones. A esto se le suma un clima adverso en el norte, que implica una potencial cosecha menor de la esperada o al menos de la necesitada respecto de lo que se está previendo. Y a eso debemos sumarle mayores costos de insumos. El ya mencionado costo de los fertilizantes, también del petróleo, también del gas. Y a esto, por más que ahí se corta un poquito, acá no se corta, restricciones a las exportaciones. Este tipo de medidas que ha seguido exacerbando esta escasez relativa de productos. Entonces, ¿qué pasa con los flujos comerciales? Y es algo que ya se está viendo en las principales compañías exportadores. Redireccionamiento. ¿Por qué? Porque los principales importadores necesitan de cumplir con contratos, necesitan de abastecer a sus empresas, a sus poblaciones y empiezan a llamar cada vez con mayor frecuencia a los principales productores y a los principales exportadores, muchos de los cuales ya tienen contratos cerrados y por ende dificultades para cumplir con esto. Va a haber y ya está habiendo una diferenciación del origen ruso, principalmente por las sanciones, y lo que se espera, si la oferta no puede responder, es que el ajuste venga por el lado de la demanda. Entonces, como para ir dándole un poco un cierre a esto, en el mediano plazo lo que se espera es que, frente a precios altos, haya un incentivo para otros productores ingresar al mercado y poder abastecer, poder suplir lo que hoy por hoy no está haciendo Ucrania o no puede hacer potencialmente Rusia. En trigo, en fertilizantes, incluso en lo que es energía, vemos probabilidades de comercio bifurcado, es decir, aquellos que pueden o quieren negociar contratos con Rusia y aquellos que se van a abstener de hacerlo. Entonces va a comenzar a verse esta diferenciación entre distintos destinos. Por el otro lado, y es un poco, cuesta un poco decir que aparece una oportunidad en un contexto tan complejo, pero la realidad es que sí. Aparece una oportunidad para países como el nuestro que tienen que tomar medidas para ocupar los lugares que Rusia y Ucrania están dejando vacantes. Y en tal sentido deben demostrar ser proveedores confiables de los principales alimentos que el mundo está demandando. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en la agenda, por lo menos de las políticas en los próximos años? Necesidad casi imperiosa de evitar restricciones a las exportaciones, necesidad de avanzar en inversiones y comercialización de fertilizantes de otros destinos. La alta dependencia que hoy por hoy tiene la mayoría de los países productores respecto del fertilizante ruso es una restricción que tiene la producción en las próximas campañas. Esto necesariamente lleva a negociaciones internacionales y sobre todo inversión en tecnología que permita cerrar las brechas productivas en aquellos países que están siendo protagonistas en la producción de los principales cultivos. Entonces, resumiendo, precios de las materias primas aumentando considerablemente, no solo desde la invasión de Ucrania, sino meses previos, producto en general por la pandemia, precios que ya alcanzaron máximos históricos y que, si bien empiezan a decrecer, todavía se mantienen en niveles muy elevados,
aumento de restricciones y medidas correlacionadas que exacerban este comportamiento de los precios y precios altos en energía e insumos que generan un costo mucho más alto para responder ante estos aumentos de precios. Y el foco nuevamente puesto en los principales exportadores, en ese caso los países sudamericanos, sobre todo Argentina y Brasil. Entonces, como comentarios finales, y ahora sí cerrando, mundo incierto que ofrece una oportunidad, pero con muchos desafíos. Eso es algo que debemos internalizar. Y Argentina está en condiciones de responder a estos desafíos. ¿Lo ha hecho hasta ahora? Nosotros entendemos que todavía no ha hecho lo suficiente para avanzar en convertirse en ese proveedor confiable de los alimentos y productos biobasados que el mundo está reclamando. Entonces, en el corto plazo se deberían avanzar en la eliminación o reducción de estas medidas que restringen la producción, que restringen la oferta, que restringen el comercio, mientras que en el largo plazo es una oportunidad para Argentina se consolide como proveedor confiable de alimentos, entre ellos obviamente el maíz. Entonces, por eso, y dándole lugar para las exposiciones luego de Nicolás y Romina, me parece que es tiempo de repensar y priorizar nuestra inserción internacional, como región y como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Está claro que el mensaje principal de Nelson es que acá aparece una oportunidad muy importante, que el mundo está mirando a nuestra región como una región donde se puede contribuir de una manera sustancial a la seguridad alimentaria mundial y que nosotros somos parte de esos países que por ahora generamos incertidumbres, porque restricciones a las exportaciones, falta de políticas claras, en lugar de permitirnos aprovechar las oportunidades, en este momento nos están planteando más bien como uno de los países que nos invitan a algunas reuniones para ver si podemos definir políticas más claras hacia el futuro. Dicho esto, ahora vamos a pasar a la exposición de Nicolás Albertoni. Eso se va a hacer por streaming. ¿Lo tenemos conectado? Bueno, Nicolás... Yo los escucho bien y aquí estoy. Muy bien, Nicolás. Bueno, Nicolás Albertoni es profesor de la Universidad Católica de Uruguay y desde allí nos está hablando. Tiene un PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California y una maestría en Economía en la misma universidad. Tiene un máster de Política Internacional en Georgetown y es licenciado en Negocios Internacionales e Integración en la Universidad Católica de Uruguay. Sus áreas de trabajo son Economía Política Internacional, Política comparada con énfasis en América Latina, internacionalización de la empresa en la región. Y la idea es, retomando este escenario de aumento de precios, serias implicancias en materia de seguridad alimentaria, cómo podemos desde la región y cómo esto está afectando a las distintas regiones y qué podemos hacer desde el Mercosur. Adelante, Nicolás. Bueno, buen mediodía para todos. La verdad que para mí es un gusto estar conectado, aunque bueno, virtualmente, así que Marcelo, Romina y Nelson, es un gusto estar en contacto. Bueno, yo creo que Nelson, y ya pongo la presentación, así vamos de lleno a esto, y después me imagino con un espacio de preguntas y podemos interactuar más, pero Nelson me da el pie ideal para bueno, lo que tenía pensado hoy presentar en este contexto, que es más bien un poco los elementos más geoeconómicos, posiblemente un poco más cualitativo que la presentación de Nelson, ver estas grandes dinámicas, qué impacto están teniendo y reflexión básicamente de esta economía incierta y compleja desde los alimentos. Básicamente en estos 10 y pocos minutos que tenemos voy a basarme en 2 puntos, básicamente algunas reflexiones generales sobre este contexto geoeconómico actual, desde las grandes tendencias y después sí algunas reflexiones y propuestas desde la perspectiva de los alimentos. Primero, una visión general, ¿no? Si uno ve en el contexto internacional y hacemos un poquito más de historia, el efecto que han tenido los principales eventos geopolíticos en la fluctuación del precio del petróleo, por ponerlo como 2 variables de análisis, no es cosa nueva. Pero yo creo que acá hay un elemento importante en el contexto sobre el que estamos, en esta crisis sobre la que estamos, que si uno ve en las últimas décadas principalmente, el efecto de la interdependencia económica, que era un concepto en el que quiero basar mi presentación,
es mucho más patente en el impacto de los precios. Es decir, uno habla desde la guerra del Golfo, que hay un impacto, básicamente un evento geopolítico en la fluctuación de los commodities, y en este caso naturalmente el petróleo, que es un elemento base, como bien decía Nelson, pero uno ve que en los últimos años, en décadas, ha sido básicamente una montaña rusa lo que hemos vivido, ¿no? Es decir, es porque, y la variable detrás de esto, es que hay una mayor interdependencia sobre la cual ahora me quiero referir. Pero es importante, y acá si tuviéramos más tiempo me explayaría más, yo creo que parafraseando un poquito el poeta francés Paul Valéry, ¿no? Decir de que si hacia adelante tenemos el futuro, estamos entrando hacia atrás, ¿no? Es decir, ese futuro. Y hoy tenemos al menos algunos elementos que es importante no caer en el elemento pandemia y guerra en Ucrania como una causalidad facilista a todo lo que estamos viendo hoy, sino que previo a esto ya veíamos inmensos desafíos en la geopolítica, y vaya si después esto lo haré una bajada al mundo de los alimentos, vaya si tiene un impacto al mundo de los alimentos, pero es importante por lo menos un repaso general, ¿no? Lo que es la crisis migratoria que se estaban viviendo, los desafíos de sustentabilidad ambiental, que vaya si se conectan con el mundo de los alimentos al que nos estamos refiriendo, desafíos de las democracias en general, que a veces generan unas corrientes proteccionistas que hemos visto en los últimos años, y después también algunas habilidades disruptivas que están cambiando también el mercado laboral, pero después también los desafíos estructurales de China, ¿no? Vale ver que para 2040 alrededor del 30% de China tendrá más de 60 años, lo cual está viviendo un tema estructural económico muy complejo, y la complejidad de estos desafíos, como decía, que se dan en un contexto de alta interdependencia. Yo creo que si trataríamos de resumir en tres variables los elementos hoy de la geoeconomía, vivimos un mundo incierto, complejo e interdependiente. Y parecen frases generales, pero palabras generales, adjetivaciones generales, pero trataré en estos minutos de mostrar alguna evidencia. Fíjense lo que era la red de acuerdos comerciales en los años 90. No se pierdan en los nombres ni en las líneas. Básicamente cada línea era un acuerdo comercial existente. Ese era el mundo de los 90. Fíjense lo que es la realidad actual. Lo que es la interconexión de acuerdos comerciales, sean estos zonas de libre comercio, uniones aduaneras, pero que genera que esta interdependencia y la coordinación, y ahora me referiré al mundo de los alimentos, cómo impacta esto, sea mucho más riesgosa para quienes no son parte de esa red de acuerdos internacionales. Y acá un paréntesis contextual. Fíjense que desde el lanzamiento del nuevo sistema económico internacional, básicamente post-Bretton Woods, donde se genera básicamente el sistema económico que vemos, quizá débil, pero en gran medida en el presente, la economía internacional básicamente ha experimentado 4 recesiones importantes de escala global. Naturalmente estamos hoy sobre una quinta, ¿no? En el 75, el 82 y el 2009. Pero en el 2009 es la primera que se genera, porque si recordamos que recién en los 90 se empieza a gestar un mundo básicamente más integrado con la post-caída del muro y una consolidación de la Organización Mundial de Comercio. En los 90 había unos escasos 40 acuerdos comerciales y hoy tenemos más de 500. Entonces, es la primera recesión, la del 2009 y la que estamos sobre ella, que se da en un mundo altamente interconectado. Y hoy, y acá de hecho lo mencionaba recién al pasar Marcelo, que el proteccionismo que recae sobre los alimentos impacta de forma sistémica y ya no localizada como veíamos antes, ¿no? Entonces, la interdependencia, y acá subrayo ahora sí a Nelson, puede ser una oportunidad, pero también una gran amenaza al mismo tiempo, repito, para quienes no son parte de esta consolidación de interdependencia que se genera. Acá no me voy a extender porque recién acaba de hablar Nelson sobre la guerra, pero sí algunos apuntes muy generales, ¿no? Es decir, que cómo ha crecido el arma económica como una herramienta bélica, ¿no? Es decir, como una herramienta de guerra que también impacta a los actores económicos. Si bien vemos que la respuesta hoy en las guerras no es la tradicional, obviamente hay cuestiones de territorio y armamento, pero el elemento económico, la sanción económica se da de forma inmediata, y los alimentos ya están cada vez más al borde de ser una nueva arma dentro de estas nuevas guerras que se están gestando. Y podemos referirnos ahora en la conversación un poquito más en detalle. Pero entonces, básicamente, hoy estamos claramente ante un mundo que veíamos todas las características, podríamos decir, hace unos 4 o 5 años de multipolar, donde básicamente los actores oscilaban de forma bastante independiente. Una Europa, recordamos en los tiempos de la era Trump,
que se mostraba con cierto protagonismo, no haciendo tanta consulta a Estados Unidos para proceder, pero vemos el hito importante de la guerra en Ucrania como un hito importante de consolidación de una visión occidente y de una visión extra-occidente, podríamos decir, pero que le podemos llamar de un G2 agrupado, ¿no? Es decir, un G2 sistémico, básicamente sistema satelitando Estados Unidos, Unión Europea, UK y Japón, y viendo India de cómo se está consolidando en ese movimiento, Rusia, China e Irán como otros de los actores que vemos satelitando. Y si lo vemos como ejemplo, lo que ha sido la resolución de la ONU sobre la invasión rusa, vemos que hay un mundo bastante dividido en dos concretamente en ese sentido, ¿no? Acá vemos quienes han estado a favor de la resolución de la ONU de sanción y de las críticas a la guerra en Ucrania, después quienes se han abstenido, pero si hacemos un subsegmento de esos, de quienes a su vez han votado sanciones concretas, vemos claramente este mundo sistémico del que estamos hablando, ¿no? Que están oscilando, satelitando algunos países en dos frecuencias. ¿Y por qué esto nos importa los efectos? Y es el principal argumento que quiero dejar hoy sobre la mesa. De este mundo de básicamente bipolaridad sistémica, el riesgo que tiene la posible coordinación de Occidente, extra espacios multilaterales a los que seguramente se referirá ahora Romina, la formalidad un poco de ese multilateralismo que está bastante débil, pero hay espacios extrarregionales que están siendo hoy un poco como el espacio de coordinación y que pueden tener algún impacto concreto en el mundo de los alimentos. Algún repaso general sobre algunos conceptos sobre este tema, ¿no? La incertidumbre, lo sabemos, induce, hay papers que lo muestran claramente, induce la acumulación generando mayor escasez y aumento. Esta incertidumbre que vivimos claramente genera esa interconexión, que a veces es desmedida y sin un sustento objetivo, ¿no? En el aumento del precio, porque no hay un elemento como lo veíamos en la pandemia, que tendía cierta racionalidad, es decir, la globalización se había apagado. Hoy el elemento guerra genera elementos más subjetivos de temporalidad, que genera más incertidumbre, y se hace que en el mundo más empresarial, en el mundo micro, basar sus planificaciones en base a altos precios de contexto genera un riesgo altamente probable en los próximos años, porque es difícil programar y planificar, incluso para las grandes empresas multinacionales, los próximos años ante un contexto de precio totalmente ad hoc y contextual. Y acá es otro elemento, es decir, ya no vemos hoy una acumulación desde una lógica doméstica basada en países como podríamos ver en las posguerras, sino más bien en mega bloques regionales que están coordinando y ya empiezan a dar indicios de una coordinación mega regional para autoabastecerse, ¿no? Hay también otro elemento que yo creo que concretamente en América del Sur, y acá me referiría al Mercosur, no hay un eje hoy claro de coordinación para hacer frente a esta crisis comercial y alimentaria, básicamente en esta pospandemia, y a su vez en un elemento donde el contexto de altas emisiones seguirán. Antes era para la pandemia, después va a ser para la reconstrucción en Ucrania, pero nos estamos acostumbrando y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en un mundo de inflación global, ¿no? Entonces, sea por un eje o por el otro, estamos ante una situación bastante compleja. Entonces, punto 2 y final, para estos minutos que me quedan. Es importante resaltar, y más en estos contextos, y vaya sin importancia de una conferencia de este tipo para Argentina, que ya estamos frente a una crisis alimentaria, ¿no? Es decir, esta vez es el elemento semántico, ¿no? FAO lo señala en 2021, y es bueno ya posicionarnos ante un elemento de crisis alimentaria global, que esta vez es multicausal, ¿no? Es decir, como no siempre lo ha sido, porque la correlación guerra y alimentos siempre lo ha sido, pero no, por ejemplo, que haya una crisis energética. En medio de una transformación energética se venía gestando en el mundo, ¿no? Es decir, en el medio aparecen estas guerras, una crisis climática también, y una crisis logística, como lo veíamos hace pocas semanas en el puerto de Shanghái, con un mundo que puede estar oscilando en dos velocidades. Algunos que seguirán parando todo ante olas de pandemia, y otros que no, lo cual es bastante riesgoso ese mundo en dos velocidades. Y yo creo que acá el nearshoring, y acá me acerco a algunas ideas para la región, es algo que también en el sector de alimentos está y vino para quedarse. Y en muchos países, concretamente para el sector de alimentos, a diferencia de la búsqueda de eficiencia logística, como puede pasar en industrias de mayor valor agregado, valor agregado entre comillas digo aquí, pero genera que debemos pensar en América Latina
posicionarnos en el nearshoring que se está generando en las cadenas de valor alimenticias como un elemento geoestratégico y no lo estamos hoy viendo, creo, como desde esa medida. Solo dos apuntes finales. Como acá verán lo que decíamos, ese mundo que cambió de los 90 a la actualidad. Fíjense que si desagregamos estos países aquí, el 90% hoy son zonas de libre comercio. Hoy el 10% de esos son solo uniones aduaneras, que es lo que pretende ser, y sin éxito, el Mercosur. Y a su vez, se vienen gestando lo que les decía, unos mega acuerdos, y aquí sí termino, Marcelo, unos mega acuerdos regionales, como es APEC, con ya algunos años de historia, que hoy concentran nada menos que el 40% de las importaciones de cereales y el 43% de las exportaciones. El CPTPP, que es aquel, ¿se acuerdan? Acuerdo que originalmente era el TPP, pero sale Estados Unidos y se genera el CPTPP esperando que de alguna forma se sume Estados Unidos en el futuro. El 13% del Producto Mundial, 16% de las importaciones de cereales y 18% de las exportaciones. El RCEP, que es como este mega acuerdo regional, pero con sello chino, 29% de las importaciones de cereales y 12% de las exportaciones. Y acaba de largarse hace pocas semanas el IPEF, básicamente, que es un acuerdo del Indo-Pacífico liderado y promovido por Estados Unidos, básicamente un guiño naturalmente hacia India, y el APEP, esto sí hace pocos días, podemos decir, que se lanza en la Cumbre de las Américas como una coordinación entre las Américas. El riesgo aquí, o también visto como oportunidad, es que estos mega bloques regionales empiezan a insistir incluso en la implementación de cuando se gestan, de generar un comercio de alimentos justo y sustentable. Ya muestran señales de coordinación en materia de producción alimenticia y aquí estamos viendo la escala de lo que estamos hablando. No veíamos una Alemania aislada o un Estados Unidos aislado dando señales de que ante un contexto de guerra iba a haber naturalmente una planificación alimenticia en la producción. Acá lo estamos viendo a una escala global, 60% del PIB mundial en el caso de APEP y 13% en el caso, supongamos, del Transpacífico. Y se suma un elemento más, que es que los acuerdos hoy comerciales de los que América Latina y concretamente el Mercosur no están, ya no es solamente arancelario. Basta con ver la evolución que han tenido los capítulos de lo que a veces llamamos, quizás ya erróneamente, acuerdos comerciales, y hoy son una variedad de temas y capítulos que van mucho más allá que el acuerdo en sí mismo. Entonces, vemos hoy que hasta se hablan temas de género en un acuerdo comercial, ¿no? Es decir, que es, por ejemplo, veía un acuerdo hace pocos días que las empresas gozarán de este acuerdo en la medida que se cumpla con tal equidad o... Es decir, estamos ante una diversidad temática, compartible o no, pero que no ser parte, y en el caso concretamente de planificación y seguridad alimentaria, puede ser muy riesgoso para países como el nuestro no ser parte. Tengo algo más para presentar, pero quiero ser justo con el tiempo y con los compañeros, así que paro por aquí y los elementos que me quedan de la presentación los podré llevar para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Yo creo que Nicolás nos plantea también una agenda pendiente que tiene el Mercosur hace bastante tiempo, que es que mientras que el resto del mundo ha iniciado hace 2 o 3 décadas un proceso de negociaciones internacionales con los principales mercados, nosotros hemos estado ausentes de ese proceso y recién hace algunos años retomamos algunas iniciativas, como es el caso de los relevantes, el eventual acuerdo con la Unión Europea, que por distintas circunstancias se vio demorado, pero que a lo mejor ahora en este nuevo escenario internacional posiblemente se planteen más las afinidades culturales y políticas de Occidente, como bien mencionaba Nicolás, que aquí hay una geopolítica que divide a los países y favorece todo lo que sean vinculaciones no necesariamente comerciales, pero al mismo tiempo Nicolás nos plantea que en definitiva buena parte del comercio mundial se va a dar en el marco de lo que se está dando con acuerdos que no están en la Organización Mundial del Comercio, al que vamos a hacer hincapié enseguida. Es decir, nosotros
Al mismo tiempo que tenemos este problema de una guerra que ha destruido las relaciones tradicionales y los flujos comerciales, hoy nos estamos enfrentando con un enorme deterioro de la gobernanza multilateral y la idea de lo que va a presentar ahora Romina Gayá es precisamente qué está pasando con el multilateralismo, qué está pasando con las cadenas de valor en este marco de gran incertidumbre que estamos enfrentando a nivel global. Y ahora Romina nos va a hablar entonces de esos desafíos. Ella es economista y magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales. Trabaja como consultora en temas de comercio internacional y economía del conocimiento. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y profesora en diversas universidades. Adelante, Romina. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Gracias a Maysar por la invitación, bueno, y a todos ustedes por el tiempo, por estar acá. La ventaja de hablar última es que ya hay varios de los temas que tocaron mis compañeros de panel, así que me da más margen para poder profundizar en otras cuestiones. Van a ver a lo largo de la presentación que voy a pasar por algunos de los temas que ya fueron abordados. Antes de empezar a hablar del contexto actual, quiero poner un poco en perspectiva esto, no tan atrás en el tiempo como hizo Nicolás, pero sí que hablemos de cómo era el contexto antes de que empezara la guerra y antes de que se diera todo este escenario que está cambiando tanto. En primer lugar, venimos de un sistema multilateral del comercio en crisis, ¿sí? O sea, la Organización Mundial del Comercio hace aproximadamente 15 años que no da resultados. No es que no ha dado resultados, pero ¿vieron esos memes de expectativa, realidad? Bueno, eso es lo que tenemos con la Organización Mundial del Comercio. Hace tiempo que por diferentes cuestiones, como dicen los famosos en Hollywood cuando se divorcian, ¿sí? Que por diferencias irreconciliables que suele haber, que no hay acuerdos relevantes que impliquen una liberalización significativa del comercio, ¿sí? Entonces, en este contexto en que la Organización Mundial del Comercio no avanza en ese sentido, ¿sí? Ha ocurrido todo este desarrollo de los acuerdos comerciales regionales que mencionaba recién Nicolás. Entonces, mientras la Organización Mundial del Comercio no pudo, en realidad no es la Organización Mundial del Comercio, sino que son los miembros, ¿no? Los países que la integran, los 164 países que la integran, no han podido ponerse de acuerdo para avanzar en este sentido. El mundo ha avanzado en la liberalización del comercio y en la generación de nuevas reglas, como decía recién Nicolás, por otra vía, que son los acuerdos comerciales regionales. Ahora, como vimos también recién, el Mercosur, mientras tanto, hizo muy poco en ese sentido. O sea, también hace más de 15 años que no hay acuerdos vigentes, o sea, nuevos, vigentes, porque con la Unión Europea se cerró la negociación, pero de acá a que ese acuerdo pueda entrar en vigor falta mucho tiempo, no ha avanzado en eso y se ha quedado afuera no solamente de las mejoras en cuanto a apertura comercial, que en un sector como el de los alimentos, donde están los mayores niveles de protección a nivel global, genera una desventaja muy importante para los exportadores del Mercosur. Sí, o sea, no es solamente tener peores condiciones de acceso, sino que no está sentado en la mesa donde se definen las reglas. Entonces, eso creo que es incluso peor que no poder estar, digamos, que no poder obtener estas mejoras, ¿sí? O sea, no accede en peores condiciones y tiene que cumplir reglas en las cuales no ha tenido ni voz ni voto, ¿sí? Eso por el lado de las negociaciones comerciales. Por otro lado, hemos tenido cambios en las cadenas globales de valor, ¿sí? Justamente estas cadenas que se volvieron globales en los años 90 y en la primera década de este siglo, comenzaron a cambiar, ¿sí? A mediados de la década pasada. Lo primero que se empezó a ver era un acortamiento de las cadenas. ¿Qué significa esto? Menos etapas en un proceso de producción en cuanto a distintos países involucrados, y esto tiene que ver con que se vuelven menos intensivas en comercio, ¿sí? ¿En qué sentido? Por un lado, la automatización de muchas tareas que
hace que desaparezca la necesidad de tener que, o que disminuya la necesidad de tener que trasladar ciertas actividades a países de salarios bajos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Trump hizo toda esa campaña de Make America Great Again, de traer las empresas de vuelta a Estados Unidos? Bueno, muchas de esas empresas que se volvieron a Estados Unidos y que producían en China o en México con operarios, van a Estados Unidos a tener los mismos procesos productivos, pero automatizados. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos menos etapas de comercio por esa vía, y por otro lado, el crecimiento de Asia, que durante la primera década de este siglo había estado muy focalizado en el comercio, se vuelve un comercio, sobre todo en China, más basado en el consumo interno. Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, vemos que los servicios y la tecnología en general ganan relevancia en todos los sectores de la economía, en todos los sectores productivos, y esto hace que las cadenas de valor se vuelvan más intensivas en conocimiento. ¿Sí? O sea, la inversión en investigación, desarrollo e innovación se vuelve clave, y son justamente estas actividades las que en cualquier rubro, piensen ustedes, o sea, en el caso de la agricultura por la biotecnología, en el caso de, no sé, la ropa a través de telas inteligentes, a través de diseño, los que generan valor, ¿sí? Y los que permiten diferenciar productos. Y ahí también surgen nuevos modelos de negocio, sobre todo modelos as a service, ¿sí? Entonces hay un cambio también en esa manera de organizar las cadenas. Y por último, vemos que las decisiones de localización de la producción empiezan a cambiar, ¿sí? Los drivers, los factores que hacen que se decida producir en determinados países, ¿sí? Entonces, así como en los 90, en la primera década de este siglo, la máxima era la eficiencia, ¿sí? A partir de esto en particular, la pandemia, ¿sí? Vemos que empieza a ser más relevante la resiliencia, ¿sí? La capacidad de adaptarse, la capacidad de responder. Acá ya se habló bastante de los alimentos, les voy a contar un ejemplo de otro sector, ¿sí? Yo acá soy un bicho raro porque vengo del lado de los servicios, no del agro, pero, por ejemplo, durante la pandemia, los centros de servicios que están en India o en Filipinas, que son dos de los países de Asia que más exportan este tipo de servicios, tuvieron que mandar a la gente a su casa por las cuarentenas, igual que sucedió acá y en otros países de América Latina, pero como tenían mala conectividad en la casa, o no tenían directamente, no pudieron mantener su trabajo. En países de América Latina, de Europa del Este, todo esto siguió funcionando normalmente. Entonces eso hizo que muchas empresas empezaran a plantearse la posibilidad de, bueno, tal vez no tengo que tener todo en Asia, donde es barato, pero tengo estos riesgos, ¿sí? Entonces, algunas de esas operaciones empezaron a trasladarse, ¿sí? Por ejemplo, a países como República Checa, como Costa Rica, Colombia, ¿sí? Bueno, Uruguay y Argentina, digamos, no tiene otras condiciones que pueden ayudar, pero digamos, podría haber aprovechado esto. Y entonces, de esta manera, empezamos a ver que en ciertos sectores, ¿sí? Se pasa de esta idea del offshoring al onshoring, o sea, de vuelta al país de origen, o al nearshoring, ¿sí? O sea, localizar la producción en países más cercanos geográficamente, pero también culturalmente, ¿sí? O sea, para poder tener más control de qué es lo que sucede y cómo reaccionar y cómo adaptarse, ¿sí? La necesidad también de diversificar. En todo este contexto hay temas que, digamos, ya estaban presentes, pero que hoy cobran más relevancia que nunca, que, por ejemplo, en el caso de los alimentos son las cuestiones ambientales, ¿sí? Y también las cuestiones de trazabilidad. Entonces, todo esto tiene un impacto muy importante en la cadena de valor porque justamente es importante para garantizar estos procesos. En este escenario viene la guerra, y la guerra vuelve a generar cambios. Ya hemos venido hablando sobre este tema, pero por un lado tenemos lo que podemos decir que es la afirmación de la Alianza Occidental. Ese gráfico que les mostró Nicolás, donde vemos, bueno, quiénes son los países que están alineados, por ejemplo, con Estados Unidos. Ahí vemos que Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda, Australia han actuado, ¿sí? como bloque frente a esto. ¿Sí? Y también tenemos una consolidación de la Unión Europea, que es importante en esto, o sea, haciendo frente, digamos, con excepción de Hungría, pero haciendo frente a Rusia en este sentido, coordinando las sanciones, y también una posición común en cuanto al conflicto militar, que no habíamos visto, por ejemplo, ni en la guerra de Irak ni en la guerra de Afganistán, donde las distintas potencias europeas tenían posiciones diferentes, ¿sí?
Acá China es, digamos, un caso interesante también, porque China, por un lado, políticamente está mucho más alineada con Rusia, ¿sí? que con Occidente, pero por otro lado depende mucho más de Occidente desde el punto de vista económico que de Rusia. Entonces está en una situación ambigua en la que, digamos, juega a dos puntas, ¿no? Un poco, digamos, coordinando tal vez su posición con Rusia, pero por otro lado cuidando de no confrontar con Occidente. Y en este sentido, la cuarentena estricta, esta política de COVID-0, le viene como anillo al dedo a China, porque es una forma de cerrarse, de, digamos, una excusa perfecta, por ejemplo, para no proveerle armas a Rusia. Desde el punto de vista del comercio, volvemos a ver disrupciones, ¿sí? Así como tuvimos la pandemia, el año pasado también, por ejemplo, los conflictos cuando el Evergrande se quedó encallado en el canal de Suez, y ahora volvemos a tener disrupciones, por ejemplo, por los bloqueos, de los que ya hablamos, por la cuarentena en China, que deja a gran parte del mundo sin muchísimos insumos, y esto reafirma esta necesidad de buscar resiliencia, ¿sí? Y de buscar autonomía y seguridad. Así como la Unión Europea, bueno, lo que hoy la Unión Europea, cuando digamos, se forma como un proceso de integración, ¿sí? A fines de los años 50, diseña la política agrícola común para garantizar su seguridad alimentaria, su independencia. Hoy empezamos a ver iniciativas que tienen un espíritu muy parecido. Esto de no depender del resto, poder asegurarse, ya sea en el propio país o a partir de los amigos, ¿sí? Entonces empezamos a ver que fuimos del offshoring al nearshoring y ahora aparece el friendshoring, esto de trasladar las actividades a los países amigos, ¿sí? Entonces acá tenemos que ver bien de quién somos amigos, ¿no? Porque esto va a definir mucho qué tipo de oportunidades vamos a poder tener, ¿sí? Volviendo al sistema multilateral de comercio, sí que hablé al comienzo, yo les decía que hace ya muchos años que no da resultado. Si ustedes digamos, siguen estos temas y han visto que en los últimos días fue la 12ª conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra y hubo resultados, ¿no? Bueno, estos resultados son muy modestos. Vuelvo al ejemplo de las expectativas y la realidad. O sea, hay resultados. Ahora, respecto de lo que uno podría esperar, es bastante modesto, ¿sí? Hubo un acuerdo sobre las subvenciones a la pesca, ¿sí? Para evitar que las subvenciones vayan a actividades ilegales o a la sobreexplotación de especies. Un acuerdo de flexibilización sobre propiedad intelectual para la fabricación de vacunas. Se decidió prolongar por 2 años más el hecho de no aplicar derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas, lo cual es importante para el comercio de servicios y productos digitales. Y después, yendo a los temas que interesan más en esta audiencia, en materia de seguridad alimentaria. Hubo, por un lado, un compromiso de no aplicar restricciones a los alimentos que van a formar parte del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Ahora, después hubo una declaración de lo importante que no es restringir las exportaciones de alimentos. Y, perdón, pero todos sabemos que una declaración no es más que eso. Decimos, si yo les digo acá, levanten la mano, ¿quién cree que la paz mundial está buena, que hay que terminar con el hambre? Todos van a estar de acuerdo. Ahora, que con declarar eso hagamos algo, ahí hay un camino muy largo. Entonces, en definitiva, no hay un compromiso relevante en ese sentido. Y en los dos temas de mayor relevancia para la región, pero en particular, digamos, para el Mercosur, no hubo ningún avance. ¿Qué son? Agricultura, ¿sí? En agricultura sigue habiendo diferencias en todos los temas, ¿sí? Salvo subsidios a la exportación, que se acordó en el 2013. Desde entonces acá no tenemos ningún avance en lo que es subsidios para almacenamiento, para stocks en caso de emergencia de seguridad alimentaria, ¿sí? Es un tema, por ejemplo, en el cual India tiene intereses muy importantes, en lo que son las ayudas internas, los subsidios a la producción y en todo lo que tiene que ver con barreras de acceso a mercados. Todos estos temas son fundamentales para Argentina y para el resto del Mercosur, sobre todo para todo lo que son alimentos procesados, que es donde hay mayores barreras y en los cuales al no tener acuerdos comerciales, este es el único ámbito en el cual podríamos llegar a tener algún logro. Y
no está avanzando en este sentido, ¿sí? Y otro tema muy relevante es la reforma de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Justamente esto de que la Organización Mundial del Comercio no dé resultados tiene que ver con que es una institución obsoleta, ¿sí? Ahora, digamos, en un rato les voy a decir que creo que vale la pena defenderla, ¿sí? O sea, no es que vine acá a defenestrar a la OMC, pero es una institución obsoleta, con reglas que fue diseñada en los años 80, que tiene un marco normativo que no tiene nada que ver con el mundo actual, entonces se necesita reformarla, se necesita dotarla de flexibilidad para que pueda dar resultados, se necesita reactivar el sistema de solución de controversias, que ha sido uno de los temas más valiosos que ha tenido la OMC, y también se están buscando incorporar nuevos temas que son cruciales para Argentina, como puede ser, por ejemplo, las cuestiones ambientales y las cuestiones de comercio digital, que en ambos temas el marco que tiene la OMC es muy limitado. Entonces, ¿qué implica esto para el Mercosur? Bueno, en primer lugar, tenemos un gran interrogante que es, bueno, cómo nos vamos a ubicar, cómo van a ser nuestras relaciones con las principales potencias, con el resto del mundo. Acá va a depender mucho, o sea, lo ideal es poder llevarse bien con todos y poder comerciar con todos, pero acá va a depender mucho de, bueno, hasta qué punto puede haber tensiones y se exija que uno esté alineado, ¿no? En ese sentido. Ahí el Mercosur en general tiene como mucha más afinidad ideológica con Estados Unidos y con la Unión Europea, pero depende mucho más desde el punto de vista comercial de China. Entonces, esto puede ser una situación complicada. De los temas de términos de intercambio ya habló mucho Nelson, ¿no? De cómo han mejorado los precios y la necesidad de aprovechar esta oportunidad, aunque como haya dicho él, suena feo hablar de esto en este contexto. Bueno, los precios están en niveles históricamente muy altos y esto es una oportunidad para el Mercosur, entonces está el desafío de aprovechar la oportunidad, porque que la oportunidad esté no significa que uno vaya a beneficiarse, ¿sí? En el mismo sentido, bueno, ¿hasta qué punto vamos a poder proveer, ¿sí? Esos productos que dejan, productos y servicios, por ejemplo, en el caso de Ucrania también, que dejan de proveer estos países que hoy no pueden hacerlo por las sanciones o por la situación bélica, ¿sí? Y cómo nos vamos a posicionar en esas nuevas decisiones de localización en cuanto a estos nuevos esquemas, ¿sí? De nearshoring y friendshoring. Y ahí insisto mucho, con quién nos vamos a juntar, de quién vamos a ser amigos, va a depender mucho de lo que podamos sacar provecho. Un tema también fundamental es que cada vez vamos a tener más estándares y exigencias, ¿sí? Por las cuestiones ambientales, por las cuestiones de trazabilidad y también por todo este realineamiento con países afines, ¿sí? El sistema multilateral de comercio, como les decía recién, tiene un montón de problemas, pero es un esquema muy valioso. Es extremadamente valioso para los países en desarrollo y más para los países como los del Mercosur, que no tienen acuerdos con casi nadie, ¿sí? Es el único ámbito en el cual podemos conseguir mejoras en los temas de mayor interés, ¿sí? Es uno de los únicos ámbitos en los cuales las decisiones se toman por consenso, cada país tiene un voto, entonces, más allá de que algunos sean más iguales que otros, todos son iguales en ese sentido. Tiene un sistema de solución de controversias en el cual los países pequeños, ¿sí? Pueden ganarle a los países grandes y es el lugar donde nos podemos sentar a definir reglas, ¿sí? A diferencia de los acuerdos de los cuales ya nos quedamos afuera. Así que eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Romina nos ha destacado uno de los problemas serios de falta de gobernanza a nivel global, que fue lo que tuvimos durante algunas décadas con la Organización Mundial del Comercio. Hoy, al no haber un tribunal de solución de diferencias, porque Estados Unidos retiró a sus dos representantes y por lo tanto no hay lo que sería el equivalente de una Corte Suprema, no se pueden resolver las diferencias a nivel mundial. Y eso genera todo un problema muy serio, aparte de la falta de avances en agricultura, como bien mencionó Romina. Y también es importante destacar, que mencionó Romina, el hecho de que
frente a esta falta de gobernanza de la Organización Mundial del Comercio y falta de acuerdos internacionales del Mercosur, hoy en el mundo se están planteando una cantidad de distintas alternativas de alianzas. Y ahora vamos a hacer 3 preguntas a los 3 expositores, más bien dicho, una a cada uno para terminar, en la cual vamos a avanzar en algunos de estos temas. Un primer tema que se mencionó al pasar es el tema de la agenda ambiental. El año pasado, posiblemente, lo que dominaba las discusiones a nivel global en materia agropecuaria y del sistema alimentario y toda la cumbre de sistemas alimentarios era la agenda ambiental, aparte de las discusiones en la COP. Con estos cambios muy disruptivos que han habido actualmente, algunos de estos temas dejaron de tener tanta prioridad. Le vamos a preguntar un poco a Nelson cómo ve esta situación en el corto y en el mediano plazo. Bueno, sí, es como vos mencionaste. Te falta... ¿Querés la mía? Hola. Sí. Ahí es como vos mencionás, Marcelo, la cuestión de la sostenibilidad venía en el tope de la agenda hasta el año pasado. En una interpretación meramente personal está en pausa. O sea, lo que está sucediendo ahora con el conflicto bélico ha dejado un poco en pausa todo este avance hacia una transición energética más verde, hacia una forma de producción más sostenible. Pero un poco de las presentaciones tanto de Nicolás como de Romina, hay un concepto ahí que me hace mucho ruido, que es el del autoabastecimiento, el nearshoring, el friendshoring. Eso es una mala noticia para la sostenibilidad ambiental, porque producir más cerca no implica producir de manera más sostenible. O sea, sabemos que ciertos países tienen sistemas productivos mucho más sostenibles, por más que se encuentren muy lejos de los mercados de destino, mientras que otros países, por el hecho de producir en cercanía, se entiende la cuestión de la resiliencia, la seguridad alimentaria y demás, pero entendemos que ese no es el camino y no es el camino ambientalmente responsable que demanda el mundo. Seguimos apostando por la producción en aquellos países que son más eficientes, que son más sostenibles y que sobre todo proveen de alimentos a través del comercio internacional. Un poco esa es la percepción de la agenda ambiental. Sí, Nelson acaba de destacar un tema que no es menor. Buena parte del mundo no tiene claro cuán sostenibles son los distintos sistemas alimentarios en distintas partes del mundo. Y en gran medida buena parte del resto del mundo desconoce el grado de sostenibilidad que tiene nuestra agricultura y posiblemente ese sea uno de los desafíos que vamos a tener para el futuro. Retomando el tema de los aspectos que estuviste analizando vos, Nicolás, vos mencionaste de que Mercosur, por una parte, ha estado ausente de las principales negociaciones internacionales donde se definen las reglas de juego, no solo de acceso a los mercados, sino todo lo otro que está detrás de la evolución del comercio actual mundial con exigencias sanitarias, ambientales, etcétera. Ahora, por el otro lado, vos también mencionaste el dinamismo que tiene China y los países de Asia como parte del comercio mundial. A mí me gustaría, si podemos tratar de analizar un tema que también está ausente de la política exterior de nuestros países, en particular de la nuestra, que es ¿cómo visualizás vos la mejor estrategia de vinculación, por una parte, con los países amigos de Occidente, digamos Estados Unidos, Europa, etcétera, y por el otro lado, cómo avanzar también en una estrategia de vinculación con los principales mercados que están en el Asia, pero que a veces no tenemos afinidades culturales? Y buen punto, Marcelo. Yo creo que me hace acordar a aquella frase, de hecho en Uruguay se repite mucho, de Lord Palmerston, ¿no? Que decía que los países no tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Y yo creo que a veces cuando nos posicionamos en este contexto de crisis,
¿no? Que claramente estamos sobre una crisis. Yo quiero acá ser un poquito tajante, es decir, porque así generamos también como outcomes de estas conversaciones y de hecho hemos tratado, creo que los 3 speakers hoy de eso, no caer en generalidades, sino en tratar de dejar un producto y las oportunidades, ¿no? Y bondades, porque naturalmente acá es nada menos que reducir el hambre, o sea que tenemos que cuidarnos mucho a veces cómo lo mencionamos a esto, no es una oportunidad económica, sino también hay de bondad y de sana política. No la lograremos si no se fortalece esa interconexión internacional y si no tampoco hay innovación y desarrollo, como recién resaltaban los colegas. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que aquí es tratar de no entender esto desde una lógica de incluso hasta a veces se lleva el plano ideológico, ¿no? De con quiénes nos acercamos y con quiénes no. Esto es comercio y esto es sustentabilidad al final del día comercial, no solo en este caso de producción. Entonces aquí yo creo que el marco está dado hoy ya no se habla solamente de zonas de libre comercio, ¿no? Se habla de algo mucho más amplio incluso, pero es muy, muy patente que no estamos siendo parte de esas conversaciones. Y se suma otro elemento, que acá yo quería decirte, que no hay un elemento hoy de coordinación regional, porque a veces hasta queda confuso en estos espacios. Bueno, lo hacemos desde Mercosur, que al final del día pretende ser una unión aduanera y no todos ahí tienen que saberlo, pero si es que realmente queremos una unión aduanera, tendríamos que salir a negociar juntos, porque tenemos un arancel externo común, más allá que perforado, pero esa sería una línea de análisis a decidirse de parte de los países nuestros, o la otra es justamente se sale bilateralmente, que es más o menos lo que ha querido, o por lo menos puesto sobre la mesa Uruguay en estos últimos meses, es decir, estoy dispuesto a avanzar con China. Si nos quiere seguir Mercosur, buenísimo, pero si no, también lo haremos. Y esto no es una lógica de cortarse solo, sino más bien de proponer ante todo el bloque, pero si no, avanzar bilateralmente. Entonces, bien concretamente, yo no lo distinguiría, y creo que lo haces con un gran sentido, pero al final del día eso de posicionar estos temas en amigos, sino más bien en dónde está la complementariedad comercial en todo esto y salir a buscar esos destinos, porque de nuevo, acá estamos en un debate final, y cierro con esto, que lo decía recién Nelson, de esa búsqueda, es verdad, de sostenibilidad, que el nearshoring naturalmente no la va a generar, pero también de eficiencia. Es decir, acá lo que se está buscando es la eficiencia logística al efecto extremo, y no importa si eso es industria o alimento. Lo que nos mostró esta pandemia en más elementos geoeconómicos, es decir, todo lindo con la sostenibilidad, y perdón, lo hablo, no estoy en el día a día en los alimentos, y los que están ahí quizá más en el mundo agropecuario nos corregirán, de la deficiencia alimentaria, pero es decir, en geoeconómico hoy es, señores, lo que tenemos que nos deja esta pandemia, cuidado con la crisis logística, y con eso no se juega. Bueno, y después levantan algunos lo de la sostenibilidad, sí, bárbaro, pero ante todo, lo que yo quiero es generar una cadena logística mucho más cercana, ante el escenario de que vuelva una pandemia, que por cómo se generó esta, es posible que tengamos una cada 10 años, tengamos un elemento de contingencia logística y deja relevado, porque parece como el elemento hoy primordial, el elemento sostenible. Entonces, no ser parte de estas conversaciones y solamente mirándonos el ombligo, yo creo que nos puede costar muy caro, no en términos sostenidos, comparativos, sino hacia las próximas crisis que seguramente estarán en el horizonte en un mundo tan interconectado. Muchas gracias, Nicolás. Y Romina, vos mencionaste que la Organización Mundial del Comercio no está avanzando y no está claro de que vaya a avanzar pronto. En ese caso, ¿cómo pensás que puede ser la mejor estrategia para ver si se pueden recomponer las cadenas globales de valor? Es decir, el rol del sector privado en este escenario tan incierto, porque si hay algo que ustedes han mencionado es que todavía tenemos un nivel de incertidumbre grandísimo y entonces a veces uno trata de buscar algún tipo de mecanismos de alianzas o alternativas como para bajar en alguna medida el riesgo. ¿Podrías comentar algo en esa línea? Sí, hola. Hola, ahí está. Bueno, la Organización Mundial del Comercio no creo que dé resultados pronto, pero
insisto, Argentina y el Mercosur en general tienen que seguir defendiendo ese ámbito. El sector privado puede jugar un rol importante, o sea, en cómo se organizan, juega de hecho un rol muy importante en cómo se organizan las cadenas de valor, pero en definitiva en ámbitos como la OMC las reglas no la define el sector privado, pero sí pueden influir en ese sentido, ¿no? Y ahí creo, retomando lo que decía Nicolás recién, que la coordinación intra-Mercosur, y no solo a nivel de los gobiernos, sino también del sector privado, puede jugar un rol clave y que tiene que jugar en ese sentido. Y con respecto a la organización de las cadenas de valor, yo creo que justamente lo que está haciendo el sector privado es diversificando, ¿no? Entonces, para poder garantizar un poco, tratar de encontrar un poco más de certidumbre, esto de no depender de un único lugar, sino de tener, por ejemplo, los proveedores de insumos diversificados regionalmente. Entonces, eso es una oportunidad y hay que aprovecharla. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos el panel. Antes de ir al receso para almorzar, invitamos al ingeniero agrónomo Roberto Daniel Lorea, presidente de AIAMBA, quien va a presentar el 12º Congreso Nacional de Maíz, organizado por AIAMBA, el INTA y UNNOVA. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Queríamos lanzar en el Congreso de Maizar el 12º Congreso Nacional de Maíz, Maicificando Conciencia, es el título que tiene en esta presentación. Va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre y lo vamos a realizar en Pergamino. Bueno, este congreso se inició desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la provincia de Buenos Aires, desde la AIAMBA, desde 1976, y ha tenido, esta es la 12ª presentación, una frecuencia de cada 4 años, tratando de llevar en el cultivo de maíz los últimos desarrollos científicos que se van generando. Ese fue su origen y es lo que tratamos de continuar desde las entidades que organizamos este próximo congreso. Los organizadores, ahí está. Los organizadores vamos a hacer a la AIAMBA, la UNNOVA y también el INTA, ¿sí? Y en esta presentación, en esta oportunidad, el eslogan tiene que ver con la difusión del maíz en Argentina y la necesidad de aportarle más conocimiento científico para lograr un desarrollo aún mayor. Básicamente, la presentación, el congreso va a ser durante 3 días, como les mencioné, en forma virtual y presencial, una modalidad híbrida, y los ejes temáticos que va a tener el congreso van a ser el de protección de cultivos, el de usos y maíces especiales, de comercialización, genética y mejoramiento, ecofisiología y manejo, y el de sustentabilidad. En presentaciones magistrales hemos invitado a disertantes locales y de orden internacional, y vamos a tener también talleres que van a desarrollar en forma conjunta esta serie de eventos. Bueno, gracias por el tiempo y les dejo estos últimos detalles. Para la presentación de trabajos científicos, la fecha límite va a ser el 31 de agosto. Se pueden inscribir en la página web del Congreso y en este año esta modalidad va a ser gratuito. Así que, bueno, invitamos a todos los que quieran participar a intercambiar experiencias y conocimiento en maíz y también, ¿por qué no?, a las empresas a sponsorear nuestro Congreso y facilitar el desarrollo del mismo. Muchas gracias.